Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Buenos días. Bien, también aquí, empezando ya con la clase, ¿no? ¿Cómo van con sus materias? ¿Cómo van con sus tareas? ¿Todo bien? Más o menos. Pues sí, más o menos algo ¿Complicado? atrasados o al día más bien. ¿Por el qué? Perdón, ¿por el día? No, o sea, al día, haciendo casi una Ah, tarea para el ya. día siguiente. Ahí van y al van, ¿no? Bueno, ¿qué tan pesado se le está haciendo esta modalidad? ¿O más o menos bien? Pues por parte de repasar las cosas, bien, Mm. pero sí siento que es un poco más de carga de trabajo, pero pues igual, Bueno, se saca. ¿qué más da, verdad? No hay más Pues sí, de momento, ¿verdad? Bueno, pero igual y les sirve un poco, ¿no? Porque si, sobre todo si ya están trabajando, pues no tienen que desplazarse, ¿no? Que a veces es un problema, ¿no? sí, eso sí. Bueno, la verdad aprovechen, ¿no? El estar así en línea, sobre todo si están en esa situación donde tienen que estar combinando su trabajo con la escuela. Este, ahorita tienen un montón de opciones para pasar, porque tienen el material, tienen las clases grabadas, cosa que no ocurría en presencial, ¿no? Entonces a veces eso complicaba un poco. Entonces ahorita es donde tienen el más chance, el mayor chance para probar, que tienen un montón de recursos, ¿no? O sea, si de repente no le captaron una clase, pues simplemente le ponen play de nuevo y ya. Y y pues tiene el material. Entonces, hace algunos años, cuando llegué a dar un semestre enterito así en línea, hace ya varios años, ¿no? Y algo curioso que vi fue que fue ese semestre en donde más oyentes aprobaron. Pero la mayoría eran alumnos que ya estaban trabajando, que ya tenían varios años inclusive, ¿no? Trabajando y por alguna razón debían la materia y pues les acopló muy bien, ¿no? La idea de poder cursarla como oyente en línea, porque pues no tenían que ir a CU y pues nada más es cuestión de que tengan un poquito de disciplina, ¿no? Y sean constantes y con eso, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que pudieran aplicar eso, ¿no? Aprovechen que estamos así. Bueno, vamos a continuar con la clase. Hoy tenemos que hacer pausa, ¿no? A las 10:30. Eh, y luego regresamos, ¿no? Espero que no haya mayor inconveniente. Espero que esta vez sí dure una hora la junta. De repente, estos señores de allá de allá arriba, de repente se explayan en sus reuniones, pero bueno, esperemos que no pase eso esta semana. Vamos a continuar recuérdenme en qué nos habíamos quedado. Terminamos de ver el ejemplo de Eurren, ¿verdad? Y ya inclusive empezamos a ver la parte de la evolución de los modelos, ¿no? Vimos los primeros modelos, que fue el de red, el jerárquico, después platicamos un poquito este, del OR de BMS, platicamos un poco de los ORMs, ¿no? Platicamos un poco de XML, de JSON. ¿Y en cuál nos quedamos? ¿En qué modelo nos quedamos? ¿Recuerdan? Empezamos a ver lo de Big Data, profe. Lo de Big Data, ¿no? Estábamos viendo Ujú. lo de Big Data, ¿no? Y hasta aquí más o menos nos quedamos, ¿no? Empezamos a platicar de los requerimientos, ¿no? De las famosísimas 5 Bs, ¿no? Volumen, velocidad, variedad o diversidad y valor. Y si más no me equivoco, estábamos empezando a revisar el concepto de variedad y diversidad, ¿no? Ya habíamos platicado de lo que implica el volumen, de lo que implica la velocidad, ¿no? Si queremos captar una gran cantidad de datos, ¿no? También debo de implementar la contraparte, ¿no? Si tengo la capacidad y la velocidad para registrar o para guardar o captar datos, también debo tener la velocidad para analizar, ¿no? Para procesar. Y otro de los requerimientos es la variedad o diversidad, ¿no?
comentábamos también que tradicionalmente, ¿no? Los sistemas de analítica se basaban más que nada en este conjunto, ¿no? Datos estructurados, que son los datos que normalmente se obtienen de las bases relacionales, ¿no? En una base relacional, pues los datos están perfectamente estructurados, ¿no? Es decir, tienen un formato, tienen algo que se le conoce como esquema. Aquí el concepto de esquema se ocupa en el sentido de que los datos están formados, están organizados de acuerdo a una estructura, ¿no? Es una estructura predefinida y todos los datos siguen esa definición. Por ejemplo, esta imagen ilustra bastante bien estos tres conjuntos, ¿no? Del lado izquierdo pueden ver un ejemplo de datos totalmente estructurados, como pueden ver, organizados correctamente, en un formato tabular, ¿no? Con un tipo de dato inclusive homogéneo, ¿no? Es decir, cumplen con toda una estructura que hacen que la organización pues sea muy homogénea, ¿no? Entonces, ejemplos típicos de ello pues son las bases relacionales, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de modelado vamos a aprender cómo generar toda esa estructura, ¿no? Todos los registros deben de cumplir con la estructura que defina la tabla, ¿no? Ejemplos de ello también pudiera ser una hoja de Excel, ¿no? Son ejemplos estructurados, ¿no? Por ejemplo, también pudiera ser un archivo CSV, ubican ese formato, ¿no? Archivos de texto separados por cada atributo o cada columna separado por una coma, ¿no? Cada registro separado por un renglón. Estos serían ejemplos de datos estructurados, ¿no? Ahora viene lo nuevo, ¿no? También nos va a interesar procesar datos semiestructurados y datos no estructurados, ¿ok? Los datos semiestructurados son aquellos que tienen de alguna manera una cierta organización, pero no es tan rígida, ¿no? No es tan estricta como en el caso de los estructurados. Es decir, es una organización parcial. De repente los datos, como pueden ver aquí en la imagen, están organizados, sí, parece que tienen cierta organización, pero de repente, ¿no? Hay unas cosas que los hacen ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, un número variable de atributos, ¿no? Puede ser que algunos registros tengan 3 atributos, otros registros tengan 2, ¿no? A lo mejor los tipos de datos también pudieran ser diferentes, pero siguen una estructura más o menos homogénea, pero variable, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en documentos JSON, son ejemplos de datos semiestructurados, ¿no? Un documento JSON tiene una cierta estructura, ¿no? Todos los datos están almacenados o representados por el concepto de llave valor, ¿no? Y hasta ahí, pero ya más abajo ya no hay tanta restricción, ¿no? Cada documento puede tener un número variable de columnas y eso hace que pues no sean del todo homogéneo como en un caso de una base relacional. Entonces esos serían ejemplos de fuentes semiestructuradas. Entonces nos interesa analizar también estas fuentes y también nos va a interesar las no estructuradas, ¿no? Que son fuentes de datos que de plano no hay ningún patrón en cuanto a su almacenamiento, no hay estructuras, ¿no? No hay esquema, no hay realmente un orden, sino los datos simplemente están ahí, ¿no? Ejemplos de ellos son típicamente los archivos multimedia, ¿no? Un archivo multimedia, un audio, pues no es otra cosa más que una secuencia de frames, ¿no? Un video, por ejemplo, o una secuencia de imágenes que realmente no tiene pues ninguna estructura, ¿no? Son simplemente bytes, ¿no? Entonces aquí es donde viene más el reto, ¿no? Cómo analizar este tipo de datos que son no estructurados. Entonces, se fijan, el concepto a nivel general es el mismo que vimos en el tema 1, ¿no? Una primera etapa que es la captación de datos, solamente que ahora tengo más fuentes de datos. A todos esos datos les aplicamos un procesamiento, ¿se acuerdan? Solamente que ahora este procesamiento es mucho más elaborado, más complicado por las 3 fuentes de datos que tengo. Y al final llegamos a lo mismo, ¿no? A obtener información, a obtener conocimiento, descubrir conocimiento, que bueno, al agregar fuentes diversas, ¿no? Como son los no estructurados y semiestructurados, pues
el conocimiento que vamos a aprender aquí va a ser mucho más valioso, ¿no? Mucho más interesante que si a lo que si nada más nos enfocáramos a esta primera clasificación, ¿no? Entonces, el reto ahora es procesar estos 3 universos de datos. Eso es lo que hace Big Data, ¿no? Entonces, una vez analizados, bueno, aquí la ventaja principal, pues es el valor que me van a ofrecer, ¿no? Tener un mayor beneficio, ¿no? Y al tener un mayor beneficio, tengo un mayor conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, la toma de decisiones pues va a ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, de ahí que es pues tan atractivo esta área, ¿ok? Bueno, ahora, esto desde el punto de vista, digamos, conceptual, ahora ya, ¿qué pasaría aquí adentro, no? Si yo quisiera hacer procesamiento de toda esta barbaridad de datos, de estos volúmenes tan grandes, pues necesito de una cierta, necesito de tecnología, ¿no? Necesito de herramientas que me ayuden a hacer eso posible. Entonces, obviamente, con el paso del tiempo, pues surgen nuevas herramientas que permiten aplicar procesamiento, aplicar analítica, ¿no? Sobre estos 3 universos de fuentes de datos. Entonces, esta tablita que viene aquí, ¿no? Es un resumen muy general de las principales tecnologías que han surgido para hacer ese procesamiento, ¿no? Primero que nada viene la incorporación de base de datos NoSQL, ¿no? Creo que algunos de ustedes ya han oído hablar de estos manejadores, ¿cierto? ¿Qué han escuchado hablar? ¿Quién me dice algo muy brevemente de lo que conocen de lo que es una base de datos NoSQL? Bueno, no se usan los conceptos tradicionales del SQL, que son las tablas y Ajá. O no sea, sé no, si hay otra cosa, pero creo que principalmente es que no usa tablas. una característica es que no hace uso del lenguaje SQL. Por lo tanto, eso se debe a que estas bases no implementan el modelo relacional, es decir, los datos no se representan en forma de tablas ni con registros, sino utilizan otros conceptos, ¿no? Otra de las características es, ¿se acuerdan que platicamos la clase pasada del escalamiento horizontal? Cuando hablamos de lo que era un clúster, bueno, no sé, recuérdenme si les platiqué a ustedes eso. Cuando hablamos de lo que era un clúster, que teníamos distintas maquinitas y las podemos interconectar, Sí, ¿no? sí. Sí, Estas bases de datos nacieron justamente pensadas en ese esquema, cosa que no ocurría con las relacionales. Y uno de sus objetivos es justamente tener la capacidad de procesar estas barbaridades de volumen de datos, ¿no? Esas son, digamos, fueron las principales motivaciones, los principales requerimientos para su surgimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito, bueno, de hecho, más adelante vamos a ver, hay una clasificación de los distintos tipos de bases de datos NoSQL que las vamos a revisar en un momento. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, ya tenemos de alguna manera solucionado la cuestión de la base de datos. Ahora viene, ¿con qué herramienta vamos a procesar tantísimos datos, no? Igual comentábamos la vez pasada que ahora la idea sería procesar todos esos volúmenes grandes de datos en clusters, ¿no? En lugar de dejar que todo el bonche de datos lo procese un solo server, la idea sería dividir en pequeños pedazos la tarea y delegársela a cada uno de los nodos, ¿no? Eso implica hacer programación, ¿no? Entonces la programación para hacer ese tipo de procesamiento cambia, ¿no? Entonces ahora tengo que pensar en el hecho de repartir tareas, ¿no? Esperar a que se ejecuten y recolectar la respuesta. Ese modelo de programación nuevo, ¿no? Lo implementan algunas de las herramientas que surgieron justamente pues para procesar todo esto, ¿no? Todo este un mar de datos. Una de ellas es Apache Hadoop y otra es Apache Spark. Son herramientas muy populares porque sirven para trabajar ya en ambientes en ambientes clusterizados, ¿no? Apache Hadoop incorporó un concepto que se le conoce como una estrategia que se llama MapReduce.
MapReduce es justamente como lo que les explicaba, ¿no? Tengo una tarea grande que pueden ver aquí. Y lo que hacemos es reparto las tareas en los distintos nodos que tenga el clúster, ¿no? Entonces aplica casi el dicho que dice, pues divide y vencerás, ¿no? A cada server, a cada máquina le damos un pedacito de la tarea. Cada máquina hace su procesamiento individual y en paralelo. Y al final, el mismo, este mismo, perdón, ya se me... Esa voz como que se va de repente, ¿verdad? Bueno, ya, perdón. Creo que necesito un poco de agua. Eh, ya, perdón. Les estaba comentando, cada uno de estos nodos hace una parte de la tarea y al final en la parte de reducción, en la parte del reduce, ¿no? Se recolectan las respuestas de cada uno de los nodos y al final se conjuntan o se complementan en una sola respuesta. Entonces, esta manera nueva de programar, de repartir tareas, no es algo que se usa mucho en el área de Big Data, ¿no? Hay frameworks, como les comentaba. Estas herramientas nos permiten facilitar esta nueva manera de programar, ¿no? Bueno, del lado de estas herramientas también hay otras cuestiones, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha oído hablar de este producto que se llama Apache Kafka. ¿Alguien ha escuchado de él? No. ¿No? No. Fíjense, esta es otra técnica que también se utiliza mucho cuando tenemos este tipo de requerimientos, ¿no? Este tipo de sistemas que procesan grandes cantidades de datos. Miren, les voy a explicar muy brevemente. Imaginemos que tenemos dos sistemas. Nuevamente, a lo mejor una tienda que hace cobros, ¿no? Imagínense, no sé, una tienda en línea, ¿no? En donde capturamos una orden de compra y por lo tanto la tienda tiene que comunicarse con el banco, ¿no? Por acá está el banco es el que va a permitir validar los datos de la tarjeta, ¿no? Entonces, ¿imaginan cuántas órdenes puede estar enviando una tienda al banco? O sea, a lo largo del día puede estar enviando una infinidad. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la comunicación síncrona? ¿A qué me refiero con síncrona? Que mando la petición y me espero a que el banco me responda para poder continuar. ¿Ok? Si por alguna razón el banco se tarda un poco o su desempeño empieza a verse un poco afectado, como consecuencia voy a tener un efecto cascada y va a provocar que la tienda, el sitio de la tienda también sea lente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hemos recibido respuesta del banco. Es como cuando hacemos un trabajo en equipo, ¿no? Si dependemos de que uno de los elementos haga su trabajo para continuar, pues mientras no acabe, estamos detenidos, estamos bloqueados, ¿no? Y hasta que acabe podemos continuar. Ese sería un procesamiento síncrono. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si quisiera evitar eso? Bueno, se incorpora un concepto que le llaman colas de mensajes. Entonces ahora la comunicación con el banco va a ser a través de una cola de mensajes y va a funcionar de la siguiente manera. En lugar de estar enviando la petición, ¿no?, de manera directa, lo que hacen estos sistemas es que generan un mensaje que puede ser un documento XML, puede ser un documento JSON, en algún formato, ¿no?, en el que se le indique al banco qué es lo que se debe de hacer. Entonces, ese mensaje se va a depositar aquí, en una cola de mensajes. La ventaja que va a tener esta técnica es que el depositar un mensaje en la cola, pues es un proceso muy rápido, ¿no? Deposito el mensaje y regreso. Entonces, eso va a evitar que el sistema llegue a bloquearse o a verse afectado si el desempeño del otro sistema baja.
En su lugar lo que se hace es que se van depositando mensajes, ¿no? Se van encolando todos esos mensajes y al mismo tiempo, ¿no? El banco los va consumiendo. Entonces llega una petición, consumo el mensaje, ¿no? Se hace un procesamiento, ¿no? Le hago aquí un procesamiento, no sé, validamos que la orden que la tarjeta tenga fondos, etcétera. Aplicamos el cargo y le regresamos la respuesta a el servidor que nos invocó. Y aquí también se utiliza otra cola de mensajes, es decir, ahora es una cola de mensajes de regreso. El mensaje de respuesta lo puedo guardar igual aquí en una cola y por lo tanto este servicio va a estar consumiendo los mensajes de esta cola y por lo tanto aquí le llegaría la respuesta, oye, ¿sabes qué? Tu petición ya fue aceptada, ya tienes crédito, sí hay crédito y entonces digamos recibe un adelante, ¿no? Un ok. Entonces en esta arquitectura nótese que la comunicación es asíncrona porque dejan su petición y tiempo después les llega la respuesta, ¿no? Eso tiene ventajas porque el sistema puede estar haciendo otras cosas mientras se procesa su petición, no tiene que estar bloqueado, ¿no? La analogía sería más o menos como en un restaurante con meseros, ¿no? Un mesero generalmente atiende a varias mesas, ¿no? Y si se fijan, no tenemos al mesero dedicado, ¿no? A nuestra mesa, porque si no sería muy ineficiente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es una especie de procesamiento asíncrono, ¿no? Voy y atiendo esta mesa y ya que me solicite su pedido, pues voy y lo entrego a la cocina, pero en lo que la cocina termina de hacer el pedido, pues pudiera atender este mismo usuario a otra mesa, ¿ok? Y así sucesivamente hasta que esté lista la respuesta, ¿no? De este lado. Entonces, sería algo parecido. Entonces, esta arquitectura se usa mucho también, ¿no? ¿A qué viene toda esta explicación? Bueno, es que esta herramienta justamente implementa la comunicación entre sistemas vía colas de mensajes, ¿no? Y bueno, tienen algunas monerías esta librería porque permite trabajar en ambientes de clúster, ¿no? Igual podemos tener múltiples máquinas asociadas a un sistema de mensajería, ¿no? Y bueno, la herramienta me ayuda a simplificar el desarrollo si es que estoy en un ambiente clusterizado, ¿no? Entonces, básicamente hay muchas más, obviamente, hay muchas más herramientas, pero digamos son algunos ejemplos básicos de lo que existe para hacer Big Data, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna, profe. Bueno, No. muy brevemente vamos a hablar de las bases NoSQL, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál fue la motivación que las hicieron surgir, ¿no? A nivel general, tratar de tener una mayor capacidad de procesamiento y al mismo tiempo cuidar costos, ¿no? Con un RDMS tal vez lo pueda hacer, tal vez un poco menos eficiente, pero el problema también van a ser los costos, ¿no? Entonces aquí es donde entran estos modelos, ¿no? Entonces, ¿en dónde sería adecuado utilizar este tipo de bases? Esa es una pregunta bastante, yo diría polémica, porque no sé, de repente he visto gente o proyectos en donde están migrando a bases NoSQL cuando realmente no lo ameritan, ¿no? Las bases relacionales también son muy buenas y también pueden manejar volúmenes grandes de datos, siempre y cuando estén bien administradas, ¿verdad? Claro está. Entonces, bueno, la ventaja que tienen los RDBMS es que su estructura y sus características hacen ser un modelo muy robusto y genérico, ¿no? Las mismas reglas, todo lo que estamos aprendiendo y vamos a aprender del modelo relacional, son reglas genéricas que se pueden aplicar a cualquier caso de estudio, ¿no? Pero esa generalidad que le da al modelo relacional hace que pierda en cierto momento, ¿no? cierta cuestión, sobre todo con el desempeño, ¿no? Por ser muy estricto en cuanto a sus características. Por ejemplo, una de las cosas en donde los modelos relacionales hacen muy bien su tarea es para garantizar la transaccionalidad en un sistema, que es típicamente OLTP, ¿no?
ahí hacen muy bien su tarea, ¿no? Porque pues tenemos buen nivel de normalización, etcétera, ¿no? Ok, entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un sistema en donde su estructura no requiere tanta robustez, ¿no? Sino a lo mejor su estructura de los datos es más sencilla. ¿Quién me dice un ejemplo de un sistema donde pudiera tener una estructura más sencilla, que no se requiera tanto control en cuanto a que se hagan bien las transacciones, en la que no se pierda ningún dato? Es decir, bases que son sencillas y flexibles. ¿En dónde creen que se utilicen ese tipo de manejadores? Pues en un banco. ¿En un banco será? Puede ser en un videojuego. Ajá, más bien. En un banco sería lo contrario, ¿no? Porque en un banco necesitamos que la base sea muy robusta, ¿no? Que sea muy estricta en cuanto a sus reglas de operación, porque pues la información que ahí se contiene, pues no es delicada, ¿no? Manejar clientes, dineros, cargos, tarjetas, pues es algo que sí requiere una transaccionalidad y una serie de reglas muy estrictas. En ese Sí. caso, las OLTP son la mejor solución, ¿no? Pero en sistemas, por ejemplo, decía compañero, un videojuego que a lo mejor tiene su propia base en donde se guardan los datos de los jugadores, a lo mejor el top 10, todo el historial de cuándo jugaron, cuántos puntos hizo. ¿Están de acuerdo que son bases que son más del estilo social, ¿no? Más al estilo red social. Entonces son bases que tienen la característica que normalmente no requieren tanta robustez, tanta transaccionalidad, pero más bien lo que requieren es volumen, ¿no? Y rapidez. Entonces, en ese tipo de sistemas, a lo mejor una base de datos NoSQL pudiera ser opción, ¿ok? Hay que considerarlo, ¿no? De manera cuidadosa, no hay que ser tan a la ligera, ¿no? Pues es que está de moda NoSQL, ¿no? O es que se ve más fácil, pues vamos a hacerlo con NoSQL porque es más fácil. O sea, esas son cosas bastante graves, ¿no? De decidir por ese lado, decidir con esos criterios, no es bueno, ¿no? Entonces, usar un SQL es porque de veras tenemos una monstruosidad de volumen, ¿no? No vayan a decir, no, pues es que voy a cambiar un SQL y pues mira, genero 1 TB de datos al mes, ¿no? Pues realmente es muy poquito, ¿no? O 1 TB al año, pues menos, ¿no? Ahí perfectamente una base relacional nos puede ayudar. ¿Ok? Entonces, básicamente en estas áreas es donde entra la NoSQL, ¿no? La facilidad de procesar volúmenes grandes, muy, muy, muy grandes, ¿no? Y la otra, la facilidad que tienen para acoplarse a un escalamiento horizontal. ¿Ok? Bueno, ¿qué empresas han desarrollado un poco NoSQL? Bueno, las principales, ¿no? No por algo está Cassandra, Amazon, Google, Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas que tienen tantos datos, volúmenes impresionantes de datos, ¿no? Que ya hacerlo en una relacional de plano ya no era solución para ellos. Entonces, nótese, ¿quién usa las bases NoSQL? Básicamente son proyectos muy grandes, ¿no? Donde hay cantidad impresionante de datos. Y hay la necesidad de hacer distribución horizontal también, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de bases NoSQL, por ejemplo, Bigtable de Google, ¿no? Dynamo de Amazon, Cassandra de Facebook, son ya implementaciones de bases NoSQL. A lo mejor han oído hablar de ellas, ¿no? En algún momento. Entonces, nada más para que se den ahí una idea. Fíjense cuánto puede escribir Cassandra. Puede escribir 50 gigas en cuánto tiempo. ¿Sí lo ven? Ok. Creo que ni se imaginan esas cifras, ¿no? O sea, imagínense, ya en punto 12 milisegundos pueden insertar 50 gigas de datos, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos con la cuestión de las bases NoSQL, ¿no? Entonces, si tenemos requerimientos de este tipo, oye, tengo 100 gigas y necesito insertarlos a nuestra base que les gusta en 5 minutos, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no?
una relacional lo puede resolver bien, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Los ejemplos de implementaciones no SQL. Estas son las clasificaciones más populares, ¿no? De la manera en cómo organizan sus datos, ¿no? La más popular creo yo son las orientadas al manejo de clave-valor, ¿no? No es cierto, les miento. Más bien, las más populares creo yo que son estas, las orientadas al manejo de documentos, ¿no? Que seguramente ustedes han oído hablar por ejemplo, de JSON, ¿no? Que ese es el formato que se utiliza para representar un documento, ¿no? Entonces, la ventaja de usar una base no SQL, por ejemplo, vean aquí este documento. Este sería un documento JSON, ¿no? ¿Quién me dice qué es lo que se está guardando en este documento a nivel general? Los nombres de los países, uno con sus capitales de un continente, que en este caso es América, ¿no? Ajá. Pero aquí fíjense, nótese que, ¿qué pasa si esto lo hiciéramos en una base relacional? En una base relacional necesitamos varias tablas, ¿no? Por ejemplo, seguramente vamos a tener una entidad continente, seguramente una entidad país, ¿no? Asociadas de alguna manera. Y seguramente vamos a tener otra que diga, ¿qué otra ven ahí? Tiene el continente, tiene el país y otros atributos, ¿no? Y luego viene la lista, ¿no? La lista de países que hay en cada continente, ¿no? Entonces, toda esta información Es que se es puede como obtener. guardar un conjunto, ¿no? ¿Otra vez, perdón? Sí, es que es como guardar un conjunto dentro de otro, ¿no? Exacto. Pueden tener ahí un nivel JSON. de anidamiento tan grande como ustedes quieran. Y para recuperarlo es una operación muy, muy, muy sencilla, ¿no? Con un identificador sencillo pueden recuperar toda esta información que está aquí almacenada. Cosa que no ocurre con el modelo relacional, ¿no? El modelo relacional puede ser que todos los datos estén en varias tablas, ¿no? Y entonces si yo quiero recuperar todos los datos, tengo que hacer join con ella, join con ella, join con ella. Es decir, tengo que estar consultando de varios lados, ¿no? Entonces se hace menos eficiente que hacerlo de esta manera. Entonces de ahí es donde viene la parte de las bases de datos orientadas a documentos, ¿no? Utilizan JSON. En el caso de las manejo de clave valor, la idea es que a partir de una llave muy simple, una típicamente numérica, pueda obtener registros agrupados con columnas que se relacionan entre sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en la misma consulta puedo traerme los datos del cliente que tiene cierto nombre y cierta dirección y a la vez traerme una lista de todo el detalle de sus órdenes de compra. ¿Ok? En una sola. Entonces, nuevamente puedo traer subconjuntos y subconjuntos de datos con un solo acceso. Cosa que se complica un poco más en el modelo relacional, ¿no? Entonces, de ahí es donde parte del por qué surgieron. ¿Ok? Bueno, ya hemos hablado de un poquito de lo que es Hadoop y de HDFS no hemos hablado, ¿verdad? Fíjense, habíamos comentado en clases anteriores que, bueno, Hadoop se usa para hacer procesamiento distribuido, ¿no? Es decir, tengo maquinitas, ¿no? De este tipo que me forman un clúster, ¿no? ¿Y qué significa esto de HDFS? Bueno, es algo muy sencillo de entender. Cada nodo va a tener su propio disco, ¿no? Su propio disco. Al ser estos nodos que forman parte de un clúster, todo esto es un clúster, ¿qué creen que pase cuando se actualice un dato aquí con respecto a los otros nodos del clúster? También se actualizan los demás. También se va a actualizar en los demás, muy bien, se va a replicar, se va a copiar, ¿no? Entonces, esa característica es a lo que se refiere con HDFS, es decir, File System Distributed, ¿no? Es un sistema de archivos distribuido que si nosotros hacemos un cambio aquí, en automático el framework se encarga de replicarlo en todos los nodos. Entonces, eso facilita el procesamiento, ¿no? Que yo puedo lanzar el procesamiento en cualquier nodo.
Entonces, es otro de los puntos interesantes que tiene aquí este framework, ¿no? Bueno, MapReduce también ya habíamos platicado. ¿Se acuerdan que MapReduce es reparto? Dejo que procesen en paralelo, después voy y ahora les pido la respuesta a todos, es decir, la fase de reducción. ¿Ok? Y obtengo una sola respuesta, ¿no? Más o menos así se vería ya una arquitectura de este tipo, ¿no? Un clúster por varias máquinas asociadas a una, en este caso asociadas a, pues vean aquí estas maquinitas pueden estar asociadas cada una a su propia base, ¿no? Y trabajar en conjunto a través de este tipo de frameworks, ¿no? Bueno, ya casi para terminar esta parte del tema 2, ¿qué sucede ya a nivel ya de una solución global, ¿no? Las empresas básicamente tienen que implementar una arquitectura de solución para poder cubrir todo el ciclo que se requiere, ¿no? En cuanto a la analítica, ¿no? Y la incorporación de Big Data. Entonces, típicamente se requieren de estas 3 etapas, ¿no? Estas 3 capas, ¿no? Que ven aquí. Primero que nada es enfocarse en la recolección de datos, ¿no? Ahora, con la parte de Big Data, tenemos múltiples fuentes de datos. Ya no nada más es una relacional como lo era tradicionalmente. Entonces tengo tanto datos estructurados, que serían estos, como los no estructurados, que serían todos los que están a lo mejor aquí, ¿no? Algunos podrían ser también estructurados, ¿no? No importa. Y supongamos que tengo la capacidad de almacenar todo, ¿no? A lo mejor me auxilio de una base NoSQL, ¿no? Y ahora viene lo interesante, ¿no? Ok, ya los tengo capturados, pero ahora ¿cómo hago uso de ellos, ¿no? ¿Cómo hago analítica sobre ellos? Entonces, en la capa de organización de datos, pues se almacena, más bien se encuentra todos los frameworks que ahorita platicamos, ¿no? Que me van a ayudar a procesar los datos de entrada. Y al final guardarlos en bases que también podría ser una NoSQL, ¿no? Dependiendo cada proyecto. Esto que ven aquí en gris es, digamos, lo que había antes, ¿no? O lo que sigue existiendo realmente, ¿no? La parte del área de Business Intelligence considera únicamente a los sistemas OLAP, a los sistemas relacionales, ¿no? Les aplica una operación de transformación, ¿no? ETL significa extracción, ¿no? Transformación y carga, ¿no? La L de loading en inglés. Extracción, transformación y carga. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que en una OLTP, pues decíamos, tengo tablas muy, muy normalizadas. El ETL lo que va a hacer es que las va a acomodar de alguna manera que el Data Warehouse pueda hacer analítica de forma eficiente, ¿no? Típicamente se hace una denormalización, ¿no? Aquí se guardan todos los datos que provienen de un conjunto de tablas normalizadas, ¿no? Entonces, tenerlo en este formato facilita la analítica. ¿Ok? Entonces, esto es lo tradicional y esto es lo más reciente en cuanto a cuestiones de Big Data. ¿Vale? Y es básicamente lo que les explico aquí. Entonces, tenemos... ahorita hablamos de esta última tarea de este tema. ¿Ok? Que viene con esta misma. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, más o menos se quedan con un panorama general de lo que es el Big Data. Sí. Bueno, Profesor, una pregunta. adelante. Las bases de datos orientadas a objetos, ¿podríamos decir que son no SQL? Ajá, también no entran no entran en esta clasificación de las bases de datos no SQL, porque esta es otra idea. Ok, no entran en esta clasificación, pero sí es correcto, no hacen uso del modelo relacional. Ok, no forman parte de todo este boom del Big Data, ¿no? Cuando surgieron las bases de datos no SQL, ok, no entran en esta clasificación, es otra cosa aparte. O sea, simplemente guardan los objetos como tal en disco y ya, pero no tiene nada que ver con la parte de Big Data realmente. ¿Vale? Ok.
¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a hablar del último punto de este tema ya para terminar, lo que se llama ciencia de datos, ¿no? Muy probablemente ustedes han oído hablar de ese término, ¿no? Al grado de que hay una nueva carrera, ¿no? ¿Se han oído que hay una nueva carrera en el IMAS? Que se llama justamente ciencia de datos. Sí, La abrieron este año, ¿no? clase con uno de ellos. Ajá. ¿Qué dijeron? ¿Tomaron qué, perdón, dijeron? Sí, y tomé clase el semestre pasado con algunos de ellos, ahí en el IMAS, Ajá. en reconocimiento de patrones y reconocimiento de imágenes. Ok. Entonces, se fijan en esa asignatura, se enfoca a procesar parte de este universo de datos, ¿no? Que habíamos platicado hace rato, los no estructurados. Entonces, ahí se aplican pues todas esas técnicas para poder sacar conocimiento de ello, ¿no? Por ejemplo, detectar si hay objetos humanos en las imágenes, si hay caras humanos o inclusive reconocerlas, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, todas esas áreas se complementan, ¿no? La ciencia de datos es una combinación de varias áreas, ¿no? Y justamente se enfocan a la analítica de datos, pero de una forma mucho más formal y robusta, ¿no? Aquí ya se incorporan áreas como ingeniería de software, áreas de matemáticas, ¿no? Áreas de estadística, áreas de inteligencia artificial, ¿no? Y en su conjunto, bueno, producen conocimiento, ¿no? O sea, llegan al mismo objetivo, encontrar conocimiento, descubrir conocimiento, también hacer predicciones, ¿no? Pero de una forma ya mucho más formal, mucho más robusta, ¿no? Y sobre todo, pues haciendo uso de estos tres formatos de datos, ¿no? Sobre todo los no estructurados, ¿no? Entonces, pues es a un área a la que se podrían dedicar toda la vida, ¿no? La verdad es que entrarle a todo esto es complicado, no es sencillo. Primero porque todo evoluciona muy rápido, ¿no? Segundo, es prácticamente imposible encontrar a un especialista, ¿no? Que sea como tal especialista en que sea tan bueno en ingeniería de software como tal vez en las matemáticas, ¿no? Hay veces que o somos hábiles en una, pero en otras no, ¿ok? O podría haber algún integrante del equipo que es muy bueno en algoritmos o en cuestiones de inteligencia artificial, pero a lo mejor en programación no mucho. Entonces, básicamente la implementación de un sistema Big Data tiene que ver con la interacción de todo el equipo, ¿no? Bueno, entonces, hay algunas categorías de la parte de Data Science, ¿no? Analistas, expertos en estadísticas o en sí un poco más del enfoque de ingeniería, ¿no? Entonces, básicamente esa es la noción de ciencia de datos, ¿no? Ok, entonces, para entender un poquito mejor, vamos a dejar una siguiente tarea que sería esta. Vamos a ponerla en una sola. ¿Se acuerdan que la anterior también agruparon dos conceptos, ¿no? En este caso la idea sería hacer una pequeña reseña de estos artículos, de estos que están aquí y de los que están aquí abajo. ¿Ok? En esto les habla de cómo en estos primeros artículos son interesantes porque ahí las empresas nos platican cómo están implementando todo este fenómeno del Big Data, ¿no? ¿Qué han hecho, qué han comprado o qué arquitecturas han adoptado, ¿no? Entonces suele ser interesante revisar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Y este último es un poquito más de información acerca de ciencia de datos, ¿no? Sus características un poco más formales, etc. Entonces la idea sería que hagan un pequeño resumen de cada uno de estos términos, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Bueno, con esto hemos entonces terminado el segundo tema, ¿no? Eso significa que ya podríamos inclusive también programar la siguiente
serie, ¿no? Y por cierto, tenemos que revisar hoy serie, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Sí. ya no alcanzamos a revisarla. ¿Les parece si la empezamos a revisar antes de pasar con el tema 3? Sí. Y ya en el transcurso del día ya la suben a su Classroom, ¿no? Bueno, entonces voy a aquí a abrirles el PDF de la serie del tema 1. Entonces, si tienen a la mano ahí su solución, vamos a revisarla. Entonces, ejercicios tema 1. ¿Cómo les fue con esa serie? ¿Fácil, difícil, complicada, confusa? Más o menos. Más o menos. Bueno, Más o menos. la idea de la revisión de las series en clase es justamente esa, ¿no? Que ustedes puedan aclarar aquí sus dudas, ¿no? Cualquier duda que tengan, bueno, aquí es la oportunidad para mencionarla, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces. El ejercicio 1 ya estaba resuelto, ¿no? Realmente no teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces vamos a pasar con el ejercicio 2, ¿no? Es el que sería el que tendríamos que revisar. Entonces, en el ejercicio 2, el inciso A dice: detectar los casos donde exista redundancia de datos, aunque a pesar de ello no haya problemas de inconsistencia. ¿Quién me dice? Con que tengamos 4 ejemplos ya es suficiente, ¿no? Cada ejemplo vale 1 punto, entonces tendrían ahí 4 puntos. Recuerden que la idea de esta dinámica es que a la par que vamos revisando, ustedes vayan asignándose sus puntos, ¿no? Al final de la revisión, aquí arriba me ponen su total, ¿no? Cuántos puntos de 40, lo que sea. Y eso es ya lo que van a enviar a Classroom, ¿no? No se les olvide, para que cuente, tiene que tener aquí el conteo de aciertos. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice ejemplos donde haya redundancia, pero sin embargo, a pesar de ello, no haya inconsistencia? Yo le doy uno, profe. Ajá. Podría ser, bueno, yo creo que es el número de alumno, ¿no? Ok, dentro del número de alumno, ¿creen que sea una columna redundante? ¿O será redundancia necesaria o innecesaria? Sí es redundante, pero es redundancia necesaria. Es necesaria, ¿no? La necesitamos para poder almacenar para poder decir qué asignaturas está cursando qué alumno, ¿no? Entonces, en realidad ahí, no podríamos decir que hay una redundancia como tal, ¿no? Porque es necesaria, ¿no? Entonces, al número de alumno no sería tanto un caso de redundancia innecesaria, ¿no? Puede ser el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, la columna lugar de nacimiento, ¿no? Específicamente, ¿qué datos son los que ven que son redundantes pero son correctos? Los estados, por ejemplo, el de Colima, Chihuahua. Ok. Pero ahí encontré que... Bueno, ese no es clave de nacimiento, es la que está mal. Pero bueno, ahí los estados se repiten Ok. varios. O sea, por ejemplo, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, están correctos, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua aparece 2 veces, ¿no? Aquí y acá, pero está bien, ¿no? Está bien escrita, entonces no hay problema. ¿Alguien ubica otro caso donde haya redundancia pero sea correcto? ¿Sería el nombre alumno? El nombre del alumno muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alumnos se repiten y está correcto? Mario Luna Ubaldo. Mario Es el- Luna, ¿no? Por ejemplo, aparece 2 veces, pero bueno, está bien sus datos, ¿no? ¿Alguien ubica otro? ¿Nombre de la carrera? Los nombres, ¿no? Por ejemplo, y Electro está bien, ¿no? No es cierto, porque hay aquí algunos detalles, ¿no? Pero ingeniería civil se ve que está bien, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ejemplos, ¿no? Ya mencionamos 4 ya, ¿verdad? Les puede haber más, ¿no? Obviamente, pues tienen esos 4, pues ya tienen ahí Bueno, 4 pero puntos, el ¿no? número de alumnos no era, ¿no? Es correcto, el número de alumno no, ahí sí no, ese sí no debería. Entonces, número de asignatura, álgebra y cálculo. Puede ser número de asignatura, ya vimos con cálculo, por ejemplo, puede ser cálculo 1, me parece que está bien escrito, ¿no? En todos lados, no hay Eh, anomalías. También, bueno, tengo aquí una pequeña duda. El, ¿A qué se refiere con que no generen inconsistencia? Es que, por ejemplo, en créditos de asignatura,
hay varios que son 10 y se repiten, pero hay uno que dice 10 así en texto. Ok, Eh, eso, ¿cómo contaría la redundancia? ¿Como solamente el 10 número? ¿O no lo cuento porque hay un 10 ahí? para efectos del inciso A que te dicen casos donde haya redundancia pero no hay error, por ejemplo, este 10 que está en letra no entraría en el inciso A. ¿Por qué razón? Pues porque este 10 con el 10 de arriba, ¿no? Con el 10 de cálculo 2 de acá arriba, ¿ok? Eh, es inconsistente por el tipo de dato. Si lo ven, aquí hay un 10 con número y hay un 10 con letra, ¿no? Y están asignados a cálculo. De hecho, este 10 que es cálculo 2, ¿no? Inclusive aparte del formato tiene inconsistencia, ¿no? Porque aquí dice un 8, o sea, para la misma asignatura en teoría, ¿no? Entonces, aquí hay redundancia, pero también que hay inconsistencia, ¿no? Porque o es 8 o es 10. Y aparte con un formato incorrecto. Entonces, este no caería dentro del inciso A porque aquí nada más es casos donde haya redundancia, pero no hay error, ¿no? O sea, todo es correcto. Entonces, este ejemplo caería más en el inciso B, ¿no? Entonces tampoco entraría nombre de alumno, ¿no? Porque Ni es... lugar ni nacimiento. No se me confundan. No es a nivel de columna, es a nivel de registro, Ok. ¿ok? Es a nivel de registro, ¿no? Porque si lo hacemos a nivel de columna, pues todas tienen inconsistencia, ¿no? Entonces, es a nivel de registro. Vuelvo a repetir, por ejemplo, lo que comentaban con Ubaldo, ¿no? Este nombre aparece 2 veces, aquí y acá, pero sin embargo es correcto, ¿no? No tiene problemas de ambigüedad, ¿ok? Por ejemplo, aquí, cálculo 1, con este cálculo 1 aparecen 2 veces, se están refiriendo a la misma asignatura, ¿no? Pueden verlo aquí. Pero está bien, ¿no? Hay redundancia, pero no hay error. Cosa que no ocurriría, por ejemplo, ¿con quién? Con cálculo 2 y cálculo 2, porque en uno está con número y en el otro está con letra. Eso es una inconsistencia para referirme, vean, a la misma asignatura. ¿Ok? Entonces, en Al, ese sentido, clave de a- nacimiento de Chihuahua, bueno, el CHI-H, ese estaría bien como redundancia. ese está bien, ajá, por ejemplo, estos de aquí, esto está bien. ¿Con quién? Con el de acá, ¿no? Hay redundancia, pero son correctos. Ah, y en el caso de Col, nada más, bueno, a En el nivel caso registro del, está mal. exacto, en el caso de este, están de acuerdo que está mal porque no es Coahuila. Entonces, este ya no cae en el inciso A, sino más bien cae en el inciso B, ¿no? Porque hay redundancia aquí, pero sí hay problemas, ¿no? ¿Vale? Ahora sí se Vale, entendió vale, mejor. gracias. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, en el B vamos a detectar al menos 5 casos. ¿Quién me dice dónde hay un caso en el que haya un problema de inconsistencia? Yo, profe, Adelante. en el nombre de Juan Méndez, su segundo apellido es diferente. Ok, aquí lo voy a poner ahora con verde, que sería Kim, y acá es con. Ese sería un caso, ¿no? ¿Alguien ubica otro? Sí, Cálculo 1, no, espere, cálculo 2 y cálculo 2 que está con letra. Exacto, este sería otro problema de una inconsistencia. Otro, El nombre de la carrera, la el de nombre de electro. la carrera, muy bien. Con y electro y electrónica, ¿verdad? El 10 de los créditos. Y el 10 de los créditos, aparte, vean, dice que cálculo 2 tiene 8 créditos. Y aquí cálculo 2 con letra dice que tiene 7, ¿no? Ujú. Y en teoría es la misma asignatura porque es 3411, 3411. Entonces, esta es una inconsistencia. ¿Alguien ubica otro? eh, El de la clave col se le asignó los lugares de nacimiento Colima y Coahuila. Este, ¿no? Exacto. Este sería otro ejemplo. Entonces, los que les puse en verde serían la respuesta del inciso B. Ok, entonces ahí cada uno, con que hayan detectado 5 está bien. Ok, cada uno vale 5 puntos, un punto, perdón. Entonces ahí ya llevamos 9 puntos, ¿no?
Ok. Sí, sí. Inciso C, si es que no hay más dudas. Acuérdense, si hay dudas, no me dejen avanzar, expongan sus dudas, porque pues esto es parte de su preparación para el examen parcial, ¿no? Cuando llegue su momento. Inciso C dice, ¿qué problemas puede generar el valor 10 que aparece en la columna créditos asignatura? Pues problemas de integridad Un por problema de los tipos de integridad, ¿no? datos. Inclusive errores de cálculo. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, sacar una sumatoria con el total de créditos, ¿no? Que tenga a lo mejor la carrera, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando intente sumar este dato que está en letra, ¿no? Me acuerdo que tendría un error, ¿no? No puedo leer ese valor como número. Entonces, aparte de lo que mencionaron, pues pueden generar errores, ¿no? Entonces, básicamente es el tipo de dato es incorrecto, ¿no? Y puede provocar inconsistencias. Consistencias y problemas en las aplicaciones, ¿no? Muy bien, ¿no dudas con este ejercicio? Vamos con el siguiente inciso, que sería el inciso E, que sería, este es el más interesante, ¿no? No sería el D. Me salté el D, ¿verdad? Tienen toda la razón. Para generar un reporte, dicen, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué solución se tendrían que hacer para poder generar el reporte? Pues dividir el nombre completo, o sea, la cadena larga, en apellido paterno, materno y nombre. Ok, esa sería la respuesta, ¿no? Dividir en esos 3 atributos. Esa vale un punto, ¿no? Ok. Muy bien, ahora sí lo que sería el inciso E. En el inciso E, aquí sí es muy importante, ¿no? Les voy a decir la respuesta del inciso E y ya ustedes checan si están bien o están mal. Ahí se califican con base a lo que les voy a comentar. Y ya al final, si quieren, si hay dudas en cuanto a por qué es esa respuesta, la discutimos, ¿no? Les voy a comentar entonces, aquí tendríamos que generar en el inciso E una lista de entidades con sus atributos, ¿no? ¿Quién me dice cuántas entidades se debieron haber obtenido en el inciso E? 5. 5, muy bien, 5. 5. Okay, 5 entidades. Entonces de ahí ya vamos bien más o menos, ¿no? No más, no menos. Entonces voy a dictarles cómo debieron haberles quedado esas entidades, ¿no? Con sus nombres y sus atributos. Entonces la primera sería alumno, ¿ok? Y las columnas deben ser número de alumno, nombre, clave, nacimiento, clave, carrera y nada más. ¿Sí le salió? ¿O no? Nada más me ¿Puede falló. repetir los atributos, profe, por favor? ¿Sí? Sería número de alumno, nombre, clave, nacimiento y clave carrera. Nada más. No más, no menos. Si Bueno, puse nombre carrera, está mal entonces también. O sea, puse los mismos, pero agregué nombre carrera. Ajá. ¿Quién me dice por qué está mal nombre carrera? porque se Fíjate. puede cambiar por otra, en otra tabla con Porque con la clave puedes acceder tabla a los datos de carrera. la carrera, ¿no? Es correcto, porque la clave te sirve para recuperar el nombre. Si tú pones el nombre carrera, piensa en la lista de los alumnos que tengan la misma carrera. ¿Es necesario estar repitiendo el nombre tantas veces para varios alumnos? No sería necesario, ¿estás de acuerdo? Con que tengas la clave y sabes identificar a tu carrera y ya si quieres saber el nombre, ya la consultas en otra entidad. ¿Ok? Sí, resolví la duda para este. Sí. Sí, ok, muy bien. Ahora viene la siguiente. Asignatura y sus atributos deben de ser la clave de la asignatura, el nombre y los créditos, nada más. No más, no menos. ¿Ok? ¿Dudas de esta? No, ninguno. Ok.
Lugar de nacimiento. ¿Quién me dice qué columnas debería de llevar esta entidad? Lugar, nacimiento. Su clave y el lugar. Su clave y el lugar, nada más. ¿Ok? Su clave y el lugar. ¿Ok? Después viene carrera. ¿Qué atributos debería de tener carrera? Clave carrera y nombre carrera. Exacto. Clave carrera y nombre carrera. No, no más, no menos. Y finalmente sería faltas, ¿no? Bueno, aquí pudo haber sido que le pusiera un nombre distinto a su entidad, como le pusieron. Bueno, yo le puse Inasistencias, ¿no? inasistencias, faltas, pero como también viene la calificación, a lo mejor podría ser historial, ¿no? Registro del alumno. Registro alumno, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo nombrar bien a esas tablas, ¿no? Ok, ¿quién me dice qué atributos debería llevar esa última entidad? Los créditos de la asignatura. ¿Será? No, eso ya está en la asignatura. Esa ya está en asignatura, ¿no? Sería número de alumno, Ajá, clave de asignatura, sí, faltas, sí. calificación y clave nacimiento. Ok, casi está bien. ¿Quién me dice cuál sobra de todas esas columnas que dijo, compañero? La clave de nacimiento. La clave de nacimiento no es necesaria, ¿no? No necesitas poner la clave de nacimiento en tu historial, ¿estás de acuerdo? Sí. Con que lo pongas en tus datos generales del alumno, por eso en alumno tenemos clave de nacimiento, ahí sí, ¿no? No necesitas repetir que naciste en CDMX para cada una de las calificaciones que tengas, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo podemos detectar si un atributo es redundante en cada entidad, ¿no? O sea, Pero entonces, en caso de que casi hayan estado igual, como lo comentamos, pues ahí sería como calcularle más o menos un puntaje. Bueno, cada una de las entidades vale 2 puntos. Si medio se equivocaron, nada más pónganse un punto, ¿no? Ok, está bien. Porque cada entidad vale 2 puntos. Ok. Entonces, ¿cómo quedó, profe? Perdón, ¿con qué atributos quedó la última entidad? La de historial o faltas sería número de estudiante, clave asignatura, faltas y calificación. Gracias. Ok. Si es claro esto, ajá, adelante. ¿Podría repetir el inciso A? A mí no me quedó claro las respuestas. El inciso A de este ejercicio es decir, el de detectar los casos donde exista redundancia de datos, aunque a pesar de ello no existan problemas. Sí, sí. Es Okay. que yo puse las claves. Las claves, no, es que aquí se refiere más bien al dato. O sea, ¿qué datos están duplicados, ¿no? ¿Qué datos están duplicados pero no hay problema, ¿no? Están bien. Al hablarle de la palabra datos me refiero a, en sí, aquí en esta tabla que ves aquí en pantalla, ¿cuáles son los datos? Cada celda, ¿estás de acuerdo? Sí. Cada celda es un dato. Ahora yo quisiera que el inciso A lo que te pregunta es, ¿cuál de todos estos datos se repiten pero están correctos, ¿no? O sea, a pesar de que hay copia, se repite. Entonces se los marqué aquí en azul. Por ejemplo, ve Mario Luna Ubaldo es un dato que se repite acá, porque si fijas está asociado al mismo ID. ¿Okay? Sí. Entonces, este dato con este dato, ¿cómo son? Redundantes, porque están duplicados, ajá, pero están correctos. No hay inconsistencia entre ellos a pesar de que hay una copia. ¿Sí me expliqué? Sí. Y por ejemplo, sería clave asignatura o el nombre. Sería el nombre, ¿no? El nombre. Ajá, aquí el nombre. Aquí clave asignatura me está sirviendo más que nada como una redundancia necesaria para poder identificar a la asignatura. ¿Ok?
aquí tú me podrías decir, ¿no? Bueno, también pudiera ser inclusive, ok, puede ser este, ¿no? Que aquí se repita el 1763 y aquí se está repitiendo. Y no hay problema, ¿no? O sea, está bien. Ok. Entonces así nos vamos analizando todas las columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí cálculo 1 con cálculo 1 está bien, ¿no? No hay inconsistencia. Ok. Cosa que no pasa con cálculo 2, ¿no? Y así sucesivamente. No sé si eso resolvió la duda. Sí, nada más que estaba buscando las 4 que pedía, por eso. Las 4, ¿no? O sea, una sería hasta la de Mario, otra cual pudiera ser la de cálculo 1, la de álgebra. Si observas álgebra también está bien escrita, ¿no? Aquí. Y está asociada a la misma clave. Entonces ese sería otro ejemplo, ¿no? El otro ejemplo sería el de Chihuahua, que está aquí en azul, que está bien escrito, ¿no? Está duplicado, pero está bien escrito. Y la otra acá en el nombre de la carrera, y aquí podría ser la de ingeniería civil, ¿no? Ingeniería civil aquí está repetida con estas otras dos, pero son correctas, ¿no? Dice lo mismo. No hay inconsistencia. De acuerdo. Ok. Gracias. Sí. Bueno. Y por último, vamos con el ejercicio 3, que era el de Profesor. confusión múltiple. ¿No se confundieron? Más o menos. Con tanto término, ¿no? A ver, les voy a dar los Perdón. incisos. Ajá. Tengo una duda en la E. Bueno, yo hice algo en la entidad de estado y una entidad que le llamé yo calificación, que tal vez pudo haber sido mejor la historia porque ya hay Por lo de las faltas, ¿no? un atributo que se llama así. Ajá. Ahí yo agregué una columna que se llamaba registro, al menos a la calificación. O sea, lo numeré prácticamente así como 1, 2, 3, 4, 5, para no tener que basarme en el número de alumno como... Oh, ya entendí. O sea, agregaste como que un identificador consecutivo, ¿no? Ajá, un identificador, Ok. tanto en ese como en estado. En estado fue para no tener que usar la clave de La nacimiento. clave, ya entiendo. Es Y correcto. esa la asocié al alumno también, a la Es clave de correcto. nacimiento. Bueno, el ID más bien. ¿Sí? Ajá. ¿Está Está bien. Ahí, digamos, tú usaste una técnica para optimizar todavía más tus entidades. Porque obviamente es más eficiente que tengas IDs numéricos que tengas cadenas, ¿no? Ah, ok. Eso lo vamos a revisar más adelante, no se preocupen, vamos a analizar dónde nos conviene, ¿no? Pero es Ah, correcto, está bien. Ahí ese sería una excepción en donde puedas tener más atributos, eso está bien, ¿ok? ok, vale. Bueno, Gracias. chicos, son 10:30, entonces ¿les parece si hacemos la pausa? Y Vale, regresando vemos el ejercicio 3. ¿Ok? ¿Cuánto es la pausa, profe? Perdón. De 1 hora. Ok, Ok, regresamos a las 11:30. ok, Si llegara a tardarse menos, igual les aviso aquí por el chat, ¿no? Pero ok. igual y lo dudo. Entonces voy a dejar de compartir ahorita, más bien de grabar, y dejo aquí la sesión abierta, ¿ok? Bueno, Ok. Sí, vale, ahorita gracias. nos conectamos. ahorita nos vemos. Bye. Sí, nos oímos. Bueno, ¿me escuchan? Ya regresé. Hola, profe. Hola. ¿Todos listos para seguir? Sí. Bueno, Sí. otra vez se tardaron un poco estos señores, pero bueno. ¿Qué le puedo yo hacer a esto? Bueno, ni modo. Un poco antes de empezar el semestre hicieron el cambio de reuniones y justamente se les ocurre ponerla a las 10:30 de la mañana. Y pues ya no pude hacer ningún cambio para que no nos afectara la clase, pero pues bueno, ni modo, ¿no? Bueno, si alguien tiene de repente inconveniente de que tengas que hacer estas pausas, pues avíseme y pues vemos, ¿no? De qué forma podemos corregir esto. Profesor, ¿Qué pasó?
Pero es que ya no, desde la otra semana estaba esto de lo de las pausas. Sí. Entonces se retoma de, digamos, en un buen caso, de 11:30 a 12:30. Ajá. Digamos que lo normal, casi siempre me tardo 1 hora, entonces normalmente les quito 1 hora posterior al término normal de la clase, ¿no? La clase debe acabar 11:30, Sí. normalmente. Entonces, en la primera clase les comenté que tenía juntas los miércoles, entonces acordamos que íbamos a hacer una pausa y bueno, al parecer nadie tenía problema alguno en cuanto a extendernos 1 hora más para recuperar el tiempo de la pausa. Entonces, ese fue el acuerdo al que llegamos el primer día de clases. Sí, Okay. yo nada más, es que ahorita a las 12 sí tengo otra clase. Es que como yo entré en altas y bajas, tal vez. Oh, ya veo. Pues mira, no sé si te afecte mucho que después puedas revisar el video y si no, pues buscamos alguna otra alternativa. Sí, o sea, yo creo que viendo el video no hay problema, nada más que como luego que se hacía una actividad o algo, pues entonces ahí sí. Sí, de todas maneras, si puedes checarlo y pues yo puedo apoyarte cuando de repente tengas alguna duda, que a lo mejor no alcanzaste a ver cuando te tuviste que retirar, ahí ya te puedo ayudar, ¿no? Ok, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces, pues vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a terminar de calificarlo para ya que terminar este pendiente de su serie. Entonces, nada más déjenme abro aquí un documento y ahorita continuamos. Ya nada más nos faltaba revisar el último, ¿no? La última parte. Sí, el ejercicio 3 en adelante. El ejercicio el de las opciones, ¿no? Que era esta parte. Entonces, les comento las opciones, ¿no? Y ahorita discutimos si hay alguna duda al respecto. Entonces, déjenme ver aquí nada más. Ejercicios del tema 1. Ok. Entonces les digo las respuestas. Y bueno, vamos a ver. Inciso, bueno, número 1 sería, ¿qué inciso pusieron? Yo puse el H, que es diseño lógico. El H es correcto. Diseño lógico. Ok. Número 2, ¿qué inciso pusieron? Yo puse el I. Inciso I, muy bien. Diseño físico, ¿verdad? Número 3, inciso. J, diseño conceptual. J, diseño conceptual. Muy bien. Okay. Número 4, inciso. El M, especificación de requerimientos. M, especificación de requerimientos. Muy bien. Ok. Inciso, perdón, número 5. Inciso. Inciso C. Inciso C, muy bien. Modelo relacional. Ok, no existe algo que se llame modelo conceptual, ¿no? Hay abusados un poquito con la terminología. Número 6. Modelo entidad de relación. Inciso E, muy bien. Modelo entidad relación, ¿no? No hay algo como modelo lógico, ¿no? Es diseño lógico y modelo entidad relación, ¿no? Ok, estos valen 3 puntos cada inciso, ¿no? Entonces ya con eso pueden sacar sus totales, ¿no? En general, ¿alguna duda con esta primera serie? Más o menos. Oye, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, para enviarla, ¿tenemos que volverle a enviar también el formato de la serie o podemos enviarle solamente las respuestas? Puede ser solamente las respuestas, ¿no? Nada más asegúrense que tengan su puntaje y sus revisiones, ¿no? Que se vea que fue revisada su serie. De ahí en fuera el formato es opcional. Pueden o no incluirlo e inclusive pueden usar otro formato. Ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces, si les parece, a lo largo del día, si pueden, súbanlo a su Classroom y ya con eso terminamos esa tarea. Vamos a empezar, si están de acuerdo, con el siguiente tema,
que sería... Profesor, del ejercicio 4 ese no lo vamos a ver. El ejercicio 4 de la Sí, serie. era el que era opcional. Sí, el último. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren comentar algo de esto? Adelante. Como es opcional, bueno, me lo salté, pero si quieren comentar algo, adelante, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, aquí yo tuve duda en el E, Ajá. ya que, bueno, nosotros lo habíamos visto primero como clasificaciones, que era por el número de usuarios y por el tipo ¿cómo se llama? De modelo. Ajá. Y entonces mi pregunta ahí era como que si ahí la respuesta era precisamente ese tipo de clasificaciones o ya concretamente cada uno de los que estaba dentro de las clasificaciones. Se refiere básicamente a considerar los tipos de modelos. O sea, por ejemplo, sería ahí entonces la respuesta sería por el número de usuarios, por la ubicación, Sí. por el uso y por el modelo. Sí, porque tenemos, esos son los criterios de clasificación y ya los tipos sería, por ejemplo, una base de datos jerárquica, una base de datos de red, una base de datos relacional. Eso sería si utilizas el criterio del tipo de modelo, pero también puedes poner una base de datos, un data warehouse es otro tipo de base de datos, ¿no? Uno LTP, uno LAP. También son tipos, nada más que ahí utilizan el criterio por la configuración, ¿no? Si es transaccional o si es de analítica. Pues en otra clasificación centralizada, distribuida, si consideras la ubicación de los datos, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, ahí si pongo centralizado y distribuida y en la nube, ya no pondría que es operacional y que es OLAP. También, es que todos son tipos, nada más que okay. Son tipos de bases de datos, nada más que clasificadas de diferente criterio. Por la gran diversidad que hay, no es como tener una sola lista, ¿no? Son como varias listas dependiendo del criterio. ¿Vale? Sí, bueno, creo que era la única en la que no... Ok. Muy bien, ¿alguien tiene preguntas de alguna otra de aquí? Se fijan, algunas eran las que preguntamos en el quiz, ¿no? ¿Recuerdan? Muy similares, ¿no? Entonces ya con la cuestión del quiz, con esto, entonces ya esperaríamos que estamos un poquito ya más nivelados, diría yo, ¿no? Ya un poquito más, conocimientos más frescos, ¿no? De este primer tema. Entonces, del tema 2 ya en teoría lo hemos acabado, entonces ya podemos, empezar a ver la serie, ¿no? Del tema 2. Entonces, voy a abrir rápidamente aquí Classroom, nada más para hacer un resumen de qué tenemos pendiente, ¿no? Para que no perdamos de vista nuestros pendientes. Aquí voy a abrirles Profe, ¿la entrega de esta serie puede ser en varias imágenes escaneadas o tenemos que juntarlas? De preferencia, en PDF, si puedes escanear tu tarea en PDF, si la hiciste a mano, preferiría en PDF porque si de repente hay comentarios u observaciones, si está en PDF les puedo hacer comentarios fácilmente, a lo que si está en una imagen es más complejo. La herramienta aquí me permite poner comentarios en el PDF, entonces, de preferencia en PDF, ¿no? Tus N hojitas que tengas, ¿no? De acuerdo. Ok, miren, lo que tenemos pendiente es, hasta ahorita llevamos, bueno, la tarea 1, esa ya se entregó. La práctica complementaria 0, que también ya se entregó, ¿no? Esta semana tenemos que entregar, les puse para este viernes, la práctica complementaria 1. ¿Cómo van con esa? Ahí va más o menos. Sí, va más o menos. Aquí todavía veo que nadie la ha subido, entonces, esa tenemos. En esa no hay cuestionario, ¿verdad? No hay cuestionario. No en todas hay cuestionario, en algunas sí, en otras no. Ah, ok. Sí, es que creo nada más era la ejecución del script. Ajá, esta se enfoca más a toda la cuestión de la instalación del software, ¿no? Tenemos la serie del tema 1, que esa ya la calificamos hoy, entonces esta ya se quedaría atrás. Ya nada más quedarían pendientes la tarea 2 y 3, que bueno, son tareas sencillas. Ahorita subiría la 4, ¿no? Que la que dijimos de los artículos y su complementaria. Eso quedaría, digamos, ya cubierto en esta semana, ¿no?
excepto la 3. Entonces, ¿qué nos falta? La tarea 4, la práctica complementaria 2, que sería para la siguiente semana. Y yo creo que sí nos convendría revisar la serie, ¿les parece? Podríamos dejar la complementaria 2 para el viernes de la siguiente semana. Y el miércoles, si quieren, podemos revisar la serie del tema 2. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Y yo creo que en ese mismo miércoles haríamos el quiz del tema 2, ¿no? Aprovechando que tengan ya su serie resuelta, tienen ahí sus conocimientos pues O sea, fresquecitos. dentro de 8 días. Dentro de la próxima semana. ¿Les Ok. parece? Bueno, de todas maneras, yo aquí voy en Classroom, voy agregando todas las tareas pendientes y voy poniendo las fechas de entrega para que chequen, ¿no? Si están muy bien con esas fechas. Si ven que hay una fecha que no está bien, avísenme y la actualicemos, ¿no? También recuerden, si de repente se sienten muy saturados o está un poco complicado, ¿no? Avísenme y podemos, pues cambiar un poco los tiempos, ¿no? Nada más es cuestión que me digan. Yo trato de poner las fechas, pues más o menos conforme vamos con el avance, ¿no? También no puedo irme muy adelante porque si no se nos enciman con los demás temas. Pero si ven que está muy apretado, avísenme, ¿no? Este tema 3 que vamos a empezar, ya nos vamos a tardar un poquito más en estos dos temas. Si se fijen, casi fue un tema por semana, casi, ¿no? Pero ya en este tema ya vamos a empezar a tardarnos un poco, ¿no? De todas maneras, no se confíen, como les comentaba al inicio del semestre, la cantidad de cosas que hay que hacer aquí es un montón, ¿no? Por la naturaleza de la asignatura. Entonces, ahora sí que no aflojen el ritmo porque si no se nos va a juntar mucho. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok, entonces vamos a empezar, si no hay más comentarios, con el tema 3, que este tema ya trata del modelo relacional, ¿no? En este tema ya nos vamos a enfocar al modelo relacional, ¿no? Ya vamos a dejar atrás de estar hablando de tecnologías, de tendencias, de evoluciones, ¿no? Aquí ya es empezar de lleno, ¿no? Con lo que es el modelo relacional. Bueno, primero, este modelo relacional, como vimos ya en el tema 2, surgió por ahí de los 70s, ¿no? Su creador fue Edgar Frank Codd, por ahí de los 70s. Aquí está su foto para que lo conozcan. Entonces, este modelo básicamente fue definido basado a partir de dos conceptos matemáticos, ¿no? Por un lado, la lógica de predicados y por el otro lado, la teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan de un poquito de esto, de lo que trataba la lógica de predicados? ¿Alguien se acuerda? En algún momento en su vida, ¿no? Escolar vieron algo de esto, ¿no? Creo que desde la prepa, no sé si alguien lo llegó a ver en esos momentos, ¿no? ¿Quién se acuerda de qué era? Es lo que se ve en estructuras discretas, ¿no? Y También lógica se y ve todo un eso. poco, Ajá. ¿no? Que básicamente tiene que ver con la lógica de primer orden, ¿no? En donde veíamos, ¿no? Construimos expresiones, construíamos expresiones sencillas o expresiones compuestas y se evaluaban, se aplicaban propiedades y al final pues se resumían a verificar si un enunciado, si una propuesta, es falso o verdadera, ¿no? A través del uso de aserciones. Entonces, parte de esas ideas se tomaron para este modelo, ¿no? Otro de los conceptos que igual están un poquito más familiarizados es con teoría de conjuntos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto lo vieron también en discretas, que básicamente la teoría de conjuntos es la base para manipular conjuntos de datos, ¿no? Sobre todo en la cuestión de consultas. Entonces, parte de esto lo vamos a ver no tanto en este tema, sino más en la parte de SQL, ¿no? Bueno, por otro lado, aparte de hacer uso de estos conceptos, este modelo define tres componentes principales, ¿no? Por un lado, una estructura lógica, ¿no? Una estructura lógica de los datos. ¿A qué me refiero esto? Nosotros como usuarios finales visualizamos a los datos de manera lógica, que significa de forma tabular, en términos de tablas, columnas, renglones, entre otros conceptos que ahorita vamos a analizar, ¿no? Pero por el otro lado, también los manejadores manejan a los datos de manera física, que este modelo físico es totalmente diferente, ¿no?
a cómo nosotros lo visualizamos lógicamente. También vamos a hablar en un momento más de esa estructura física. Ok, el otro componente es un conjunto de reglas de integridad. Este conjunto de reglas ayudan a cuidar la integridad justamente y la consistencia de los datos, ¿no? Estas reglas pueden ser implementadas de manera automática. Algunas de ellas ya las ofrecen los modelos, los manejadores, simplemente las habilitamos. Otras que son más complejas podemos usar programación para implementarlas de manera automática, ¿no? Y bueno, otras más pudieran ser implementadas fuera del ámbito de la base de datos, ¿no? Entonces, vamos a platicar también de ellas un poco más adelante. Y el tercer componente es un conjunto de operaciones. Este conjunto de operaciones básicamente vienen muy de la mano con este concepto de teoría de conjuntos, puesto que permiten o nos define la manera en cómo vamos a manipular los datos, ¿no? En este sentido, para definir este conjunto de operaciones, Code se basó en la propuesta de dos lenguajes, ¿no? Para poder hacer esta manipulación. Estos lenguajes son el álgebra relacional y el cálculo relacional, ¿no? Aquí en ingeniería no nos metemos tanto con el cálculo relacional, nos metemos mucho más con el álgebra relacional. El cálculo normalmente se ve un poco más a detalle en otras áreas como en matemáticas, ¿no? En áreas un poco enfocadas más que tienen un enfoque matemático, no tanto práctico, teórico como aquí. Este tema de álgebra relacional, en teoría deberíamos de revisarlo como parte de las características de este modelo. Sin embargo, he decidido pasarlo mejor a los últimos temas del semestre, sobre todo cuando estemos en SQL. Cuando lleguemos a la parte en el tema 9, vamos a revisar toda la cuestión del lenguaje de consultas. Entonces, suele ser mucho más ilustrativo verlo en ese tema que aquí para que no sea tan abstracto, ¿no? Entonces, este tema lo vamos a dejar ahorita pendiente y lo vamos a pasar al tema 9, ¿no? Entonces, a nivel muy, muy básico, este lenguaje se enfoca a toda consulta que nosotros enviemos al manejador, ¿no? Vamos a aprender que las consultas las vamos a hacer con SQL, pero el manejador, ¿qué tiene que hacer con esta consulta? A nivel básico tiene que hacer un parseo, tiene que hacer un análisis sintáctico, semántico, ¿no? Algo como lo que ustedes vieron en compiladores, no sé si recuerden esa asignatura, ¿no? Donde a partir de un lenguaje, ¿no? Pasaba por todas unas etapas, ¿no? Para hacer la construcción de un compilador. Algo parecido ocurre en el manejador, ¿no? Se procesa, se compila, y al final esta sentencia se traduce en una serie de operaciones que se le llaman operaciones de bajo nivel, ¿no? Digamos, una analogía podría ser la transformación de un código de alto nivel a un lenguaje de máquina, ¿no? Por ejemplo, de pasar de un programa escrito en C a pasar a un lenguaje escrito ya en lenguaje ensamblador, ¿no? En el caso de una base de datos, estas operaciones pueden traducirse a un conjunto de operaciones de bajo nivel que están en términos justamente de operaciones que se definen en la teoría de conjuntos, ¿no? Que se acuerdan de esas operaciones que llegaron a ver en estructuras discretas. Por ejemplo, operaciones como de intersecciones, uniones, diferencias, productos, ¿no? ¿Se acuerdan de esas operaciones que vieron en teoría de conjuntos? Bueno, una sentencia SQL puede ser descompuesta en términos de estas operaciones de bajo nivel, que es una de las técnicas que utilizan justamente los manejadores para satisfacer o para procesar una consulta, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se involucran, se integran dentro de lo que es el álgebra relacional. Entonces, ya los estaremos revisando en su momento, ¿no? Bueno, esta técnica de utilizar estas operaciones, ¿no? Resuelve el problema del uso de los punteros que utilizaban otros modelos, ¿no? Como por ejemplo el jerárquico y el de red. Por lo tanto, el modelo relacional no hace uso de punteros, ¿no? Sino hace uso de estos operadores lógicos para poder hacer la manipulación de datos.
Principal ventaja de ello es que, ¿se acuerdan que en los otros modelos teníamos que recorrer toda una jerarquía, ¿no? Para llegar a un nodo a través de punteros. En el modelo relacional, ¿no? Podemos tener un montón de registros en una tabla, ¿no? De formato tabular. No tenemos que recorrer toda la tabla para encontrar un dato, sino podemos acceder directamente a uno de sus registros, ¿no? Entonces, eso pues hace que la recuperación de datos sea un poco más rápida, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que sería todos los conceptos que giran en torno a la estructura lógica, ¿no? La estructura lógica de los datos, cómo se define en términos de este modelo, ¿no? Entonces, esta imagen nos puede ayudar a entender todos estos conceptos, ¿no? Aquí abajo vienen todos explicados, pero bueno, vamos a revisarlo con esta imagen, ¿no? Y el primer concepto es el de relación. Se fijan aquí en el diagrama, ¿no? Nos hace referencia que la relación es todo esto que está englobado en esta, no sé si alcanzan a ver estas líneas punteadas, ¿no? Y mi pregunta ahora sería, ¿este concepto de relación tiene por ahí algunas equivalencias, sobre todo con conceptos que vimos en el tema anterior? ¿Cuál creen que sea el equivalente al concepto de relación con alguno de los conceptos que vimos en el tema 2? O sea, por ahí vimos un concepto que podríamos tomarlo como un sinónimo, ¿no? Como un concepto equivalente al de relación. ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué conceptos vimos? Sobre todo piensen en la parte inicial donde vimos los elementos de un modelo de datos. ¿Nadie? ¿No es lo que vimos de relaciones uno a uno y uno a muchos? Ese es otro concepto, ¿no? Ese es cuando vimos las relaciones, pero las relaciones entre quién. Fíjense aquí, ¿qué cosa nos representa una relación? Una relación está formada por toda esta tabla de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta tablita nos puede representar, ¿no? La lista de profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, una relación es un conjunto de columnas y renglones que se ven aquí, ¿no? Entonces, corresponde con la idea general de una tabla de datos, ¿no? A una tabla de datos se le conoce en el modelo relacional como relación, ¿no? ¿Qué cosa se le parecía, qué concepto se le parecía al concepto de relación? O sea, ¿qué cosa me representa un conjunto de objetos, un conjunto de registros, ¿no? Y ese registro está formado por columnas o atributos. ¿Nadie? El de entidad. El de entidad, ¿no? Exacto. Entonces, el concepto de relación es el equivalente al concepto de entidad que vimos en el tema 2, ¿no? Una entidad está formada por un conjunto de atributos, ¿no? Al igual que una relación. Entonces, relación, entidad o tabla son conceptos equivalentes, ¿no? En un diseño ya empleando el modelo relacional, cada una de las tablas que tenga nuestro modelo relacional generalmente representan a cada una de las entidades que detectamos durante la etapa de análisis, ¿no? En nuestro ejemplo de la renta de autos, ¿se acuerdan de las entidades, ¿no? Como fue agente, gerente, empleado, perdón, empleado, agencia, ¿qué otra? Por ahí fue auto, ¿no? Servicio. Todas esas entidades, ya al pasarlo al modelo relacional, ¿no? Las podemos representar como tablas o relaciones, ¿ok? Otro de los conceptos del modelo es el de tupla, ¿no? ¿Qué observan? Nuevamente les preguntaría, ¿con qué otras palabras o qué otros sinónimos pudiéramos definir el concepto de tupla? O sea, cada uno de estos, ¿no? De estas marcas que estoy poniendo aquí me representan una tupla, ¿no? O sea, una tupla sería todo esto. Igual en el tema 2 vimos un concepto similar, ¿no? ¿Cuál creen que sea ese concepto que se le asemeja al de ¿Instancia? una tupla? Muy bien, instancia. Entonces, instancia de una entidad sería equivalente a una tupla en el modelo relacional, ¿no? Entonces, una relación está formada por un conjunto de tuplas, ¿no? Y o también se les conoce como renglones o como registros. Entonces, tupla, renglón,
registro o instancia de una entidad son conceptos similares, ¿no? Nos indican el conjunto de valores que contiene los atributos de una relación, ¿no? Y obviamente está el concepto de atributo, ¿no? Que ese sí es idéntico a lo que vimos en el tema anterior, ¿no? Atributos, pues, son las características de una entidad. En el modelo relacional, los atributos se refieren a cada una de las columnas, ¿no? O cada uno de los campos que forma la tabla de datos, ¿no? En este caso, los atributos de esta relación es código, nombre, apellido paterno, materno y categoría, ¿no? Entonces, ese concepto es tal cual como lo vimos, ¿no? Entonces, los atributos que detectemos en la fase de análisis, ¿no? Cuando estemos identificando a las entidades, van a transformarse en columnas, ¿no? O en atributos de nuestra tabla, en el modelo relacional. Hay otro concepto que es grado. Observen aquí el grado. ¿A qué se imaginan que sea el grado con base a este dibujo? Y dice que aquí grado igual a 5. ¿Sería el número de atributos? El número de atributos que tiene una relación. Ese es el grado de una relación, ¿no? Cardinalidad sería, vean, observen ahí, ese es otro concepto y dice cardinalidad igual a 3. ¿Qué sería cómo definiríamos entonces a la cardinalidad? ¿Registros o de tuplas? Como el número total de tuplas o registros que tenga una tabla, ¿no? Aquí, nada más para comentarles, la cardinalidad también se ocupa cuando relacionamos entidades o cuando relacionamos tablas, ¿no? Por ejemplo, voy a abrirles aquí rápido un nuevo editor. En una tabla podríamos tener una cosa como estas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí una tabla con alumnos, no sé, y cada alumno vamos a suponer que ahorita lo identificamos por su ID, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta N, ¿no? Cada uno de estos registros puede asociarse con otros registros, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos el historial, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que aquí puede aparecer múltiples veces los datos de un alumno, ¿no? Un registro por cada asignatura, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que el estudiante 1 tiene sus 3 calificaciones de diferentes asignaturas, ¿no? De la asignatura 1763 y de algunas otras asignaturas, ¿no? Y por acá está su calificación. Lo mismo puede ser para el usuario 2, ¿no? No sé, a lo mejor para el usuario 3, el usuario 3 y a lo mejor el usuario 4, ¿no? Entonces, un registro aquí puede asociarse con varios registros de otra entidad y ahí es cuando detectábamos nosotros, ¿se acuerdan? Los tipos de relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que un registro se asocia con varios registros de esta entidad y si lo vemos al revés, como lo hicimos en el tema anterior, ¿no? Podríamos decir que un registro de esta entidad se asocia con un registro de la otra. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el tema 2, esta sería una relación uno a muchos, ¿están de acuerdo? Y lo mismo puede ocurrir con los demás, ¿no? Por ejemplo, el registro 3 se puede asociar con varios registros, ¿no? Y puede haber registros que no tengan asociación con ninguno, ¿no? En este sentido, la cardinalidad también se utiliza para identificar la cantidad de registros que se asocian entre entidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, en algunas ocasiones podemos tener una cardinalidad exacta o precisa en la cual podríamos decir, ¿no? Un alumno puede tener al semestre cuántas asignaturas registradas en su historial, tal vez como mínimo, pues tal vez 0, ¿no? Porque si no se inscribía ninguna, y máximo a lo mejor 6, ¿no? Supongamos que nos dejan inscribir 6 asignaturas por semestre. Entonces, la cardinalidad también se puede validar así, como un rango de número de registros asociados a un registro de la otra entidad. Entonces, en el temas posteriores vamos a aprender a identificar estos rangos, ¿no? Cuando estemos modelando sobre todo. Entonces, la cardinalidad también se usa en este sentido, ¿no? No nada más para contar el número de registros, sino también para ligar o determinar cuántos registros se asocian con un registro de la otra instancia, ¿no?
O sea que sería como limitar las veces que pueda aparecer un registro. Es correcto. Si tienes una regla de negocio muy, muy, muy estricta, por ejemplo, ¿se acuerdan en la de la renta con los autos? Aquí vamos a tener la entidad renta y, por ejemplo, vamos a tener la renta número 1 y por acá vas a tener a la entidad auto, ¿no? Perdón, a la entidad auto por aquí. Entonces, ¿se acuerdan que hay una regla que decía que una renta a lo más puede asociarse con cuántos autos? Lo más con 3 A lo autos. más con 3, ¿se acuerdan? Entonces aquí vas a tener una cardinalidad de una renta debe asociarse con cuántas instancias de auto, mínimo con una y máximo con 3. Entonces, si tú en tu modelo relacional especificas esta cardinalidad, puedes ya a la hora de implementar, puedes hacer un código o algo para que siempre valide esto, ¿no? De tal manera que si tú intentas aplicar una cuarta relación, aquí tu software puede decirte ya no puedes, ¿no? Las cardinalidades aquí, en algunos casos podemos implementarla de manera automática, pero en algunos casos sí necesitamos un poquito de programación si es que queremos restringir, ¿no? Siempre que no se vaya a violar esta regla, ¿no? Dependiendo también el caso de estudio, ¿no? Hay cardinalidades que se escriben, pero realmente no se validan, ¿no? Se le deja al software que haga, que cuide que no se viole esta regla, ¿no? Y en la base de datos no se valida nada. Más que nada también por el desempeño, ¿no? Meter demasiadas validaciones también del lado de la base de datos puede ser contraproducente, ¿no? Sobre todo por el tamaño que pudiera tener la base. ¿Y ¿Ok? todo eso, bueno, todo eso se guarda en data files o cómo? Todas estas reglas son, si se fijan, son restricciones, ¿no? Se clasificarían como metadatos, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de metadatos, no? Y sí, se guardan todas estas restricciones, todas estas reglas se guardan en la misma base de datos, ¿no? Tal cual, como si fueran datos del usuario final. ¿Vale? O sea, todas estas reglas, ¿no? Este programa, por ejemplo, si queremos validarlo al interior de la base de datos, este programita, sí, claro, lo podemos guardar dentro del mismo diccionario de datos y el manejador ya se encarga de ejecutarlo cuando sea necesario. ¿Vale? ¿Sí más o menos respondí la duda? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuemos. Este es el concepto de cardinalidad, ¿no? Y el último concepto que vamos a ver es el de dominio. ¿Ok? Dominio. Nótese que aquí en el diagrama hay estas cajitas amarillas o naranjas que ven aquí, se les conoce como dominio. Entonces observen que hay una cierta relación con las columnas, ¿no? De la relación, de la tabla más bien, ¿no? O sea, a cada columna se le asigna un dominio, como pueden ver aquí, ¿no? El código se le asigna este dominio, a esta columna se le asigna este otro dominio, a esta otra. Nótese que curiosamente a los apellidos paterno y materno comparten el mismo dominio, ¿no? Y la categoría tiene también su propio dominio. Entonces, con base a esto que ven aquí, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre definir el concepto de dominio? Como que Número y tipo de dato. ese es parte de los metadatos, ¿no? De una columna, pero va por ahí más o menos, pero no es exactamente esa la idea. ¿Restricciones? Tiene que ver con restricciones porque no podemos asignarle cualquier valor, ¿no? Pero va más allá de una restricción, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí la idea de esto es que se pongan todos los códigos que pueden existir. Aquí habría todos los nombres posibles que podrían existir, ¿no? Y que pueden ser asignados a una columna. Lo mismo con los apellidos. Entonces el concepto de dominio se refiere a todos los posibles valores que puede adquirir una columna. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es el más sencillo de entender. La categoría del profesor, por ejemplo, ¿no? Un profesor puede tener como valor
en el atributo categoría solamente las cadenas que definamos aquí, que podría ser catedrático, titular, administrador y ya. Entonces el dominio es más otra cosa más que un conjunto de valores finito que pueden ser usados como valores de cada una de las columnas, ¿no? Ok. Este 4 que se menciona aquí también tiene que ver porque los dominios también pueden ser definidos en términos de tipos de datos o en términos de longitudes. Por ejemplo, un dominio de una columna pudiera ser perfectamente qué códigos su dominio va a ser todas aquellas cadenas formadas por 4 caracteres, ¿no? Como máximo, en donde la primera letra va a ser la H, por ejemplo, y los demás consecutivos. Entonces, esas reglas que me acotan o que me generan un rango de valores, se les conoce como dominio, ¿ok? Por ejemplo, si tienes el campo que te gusta género, ¿no? O semestre, si quieres, ¿no? ¿En qué semestre está cursando el alumno? Tú podrías definir que el dominio de la columna semestre va a ser todos aquellos posibles valores que caigan en el rango de 1 a, de 1 a 10, ¿no? Del primero al 10º semestre. Entonces, este rango de valores sería el concepto de dominio, ¿vale? Que es justamente la definición que viene aquí, ¿no? Rango de valores que puede tomar un atributo, ¿ok? O Eso también puede ser visto como una parecido. colección de valores que puede tomar un atributo, ¿ok? ¿Sí más o menos? Eso podría ser parecido al concepto de expresión regular. Es correcto, ¿no? Una expresión regular también te puede definir un dominio, ¿no? Todas las cadenas que definan el lenguaje de esa expresión regular pueden ser considerados como el dominio de una columna, ¿ok? Muy bien, ingenieros. Entonces, ya se nos acabó la clase de hoy. Si quieren, le dejamos hasta aquí. Y a la siguiente, esto que vimos es la estructura lógica, ¿no? Todos estos conceptos de tabla, tupla, son conceptos que nos permiten visualizar a los datos de manera lógica, ¿no? Y a la siguiente clase vamos a platicar de lo que sería la estructura física, ¿no? Que no es propiamente parte del temario, pero lo considero muy importante para que tengan las dos visiones, ¿no? Y de repente algunos conceptos los platicamos, ¿no? A lo largo del curso. Vamos a ver la estructura física. Ok, preguntas, dudas, comentarios, nada. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces cuídense, nos estamos escuchando la siguiente semana. Vayan avanzando con sus pendientes, no se atrasen, ¿no? Si se atoran, si algo se les complica, avísenme. Y pues le seguimos la siguiente semana. ¿Vale? Sí, yo le mandé un correo de la práctica. Ok, De la práctica 1. Ajá. Ok, si quieres lo reviso al ratito y te contesto. ¿O Sí, quieres gracias. que lo revisemos de una vez? No, sí quiero al rato. Al rato, ok. Lo checo y entonces te contesto, ¿no? Sobre el email. Ok, gracias. Bye, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buen día. Gracias. Bye.